vamos a comenzar. ¿Algunos de ustedes vio la película esta que les dije, la de Georges Méliès? La del viaje a la luna. Sí. Sí. A ver, ¿y qué tal? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció mi compi Jorge? Ay, nadie habla. Está chida. No se engacho, luego me siento ahí como todo haciendo un soliloquio y mi voz no me gusta, que la tengo bastante aguda. A ver, ¿por qué está chida, eh? Cuéntanos, Adriana, cuéntanos. Pues, la primera vez que la vi, o sea, yo la verdad es que dije, ay, ¿qué es esto? Pero ya después leí más y vi que era como la primera película de ciencia ficción y en qué estaba basado y bla, bla, y me gustó mucho esa historia y pues que sea tan importante para un género. Ok. Pues en general, no solamente para el género, porque de la Tierra a la Luna es así como súper icónica e importante para toda la historia del cine, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco sobre este vato, ¿no? Este morro, Georges Méliès, y ya vamos a ver por qué es como sumamente importante, pero pues sí, ¿qué te llamó la atención entonces, no? O sea, dices, sí está chida, me gustó nada más porque es como una cuestión ahí histórica, juicio estético, digámoslo así, pero no sé, o sea, ¿qué fue lo que más te llamó entonces? La carita de la luna. Eso. Okay. De los demás, alguien más había dicho que también la había visto y que le había gustado. No sé si era Alma o quién era. Pero a ver, quién más, chavos? Venga, venga. Pues sí, a mí también me pareció, pues, o sea, sí está padre, algo chistoso el cómo luego actuaban todos ahí, no sé. A mí me daba la impresión de que también parecía mucho como un poco una obra de teatro, no sé, como que tenía ahí detalles que podían hacerlo parecer como una obra de teatro y como toda la escenografía, así, no sé, estaba curiosa, me gustó. Sí, es que hay que recordar también, es que son los orígenes del cine, chavos. A lo mejor no. En esta clase vamos a hablar sobre el surgimiento. Ya la próxima clase, que es como ahora sí la historia y el recorrido, pues vamos a ver cómo se llegó de esta cuestión teatral, o sea, porque pues finalmente es como este referente necesario que tenía el cine, ¿no? En ese momento. Ya estas ondas tipo Robert Rodríguez y su increíble y sus pinches cortes, ¿no? De esta toma donde está tocando la guitarra con este Antonio Banderas, ¿no? Y el morrillo en la de Desperado. Pero pues eso ya, sí, un poquillo de calma, chavos. Entonces ahorita vamos a ver todo este primer surgimiento. No sé, ¿alguien más? Otra cosa que le haya llamado la atención, ya acaban de decir algo importante, lo que es el teatro, chistosa también que dijo Adriana, pero ¿alguien más que la haya visto? A mí me impresionó un poco esta parte de ver cómo el hombre invade prácticamente este lugar. Y al llegar estos sujetos, pues al aterrizar la luna sangra prácticamente del ojo, entonces sí es como una invasión concebida, pues es como una completa experiencia visual y el cómo el hombre, pues de una manera fantasiosa, concibe a este objeto, como, no sé, o sea, indaga un poco en la percepción de ti como espectador, porque cuando lo vi en fotogramas ya a color, no había caído en cuenta que estaba sangrando al verlo en blanco y negro. Entonces sí me cambió un poco la perspectiva. Pues eso. Es que también es eso, ¿no? Ya ahí tiene como una narrativa, ¿no? Digámoslo así. Ahorita vamos a ver cómo pasamos de los Lumière a este Méliès. Y vamos a ver eso, ¿no? Un tanto como cómo se da este paso de esta narrativa, de esta cuestión de la imaginación al servicio de la técnica, ¿no? Una cuestión, pues más o menos por el estilo, ¿no? Y pues sí, o sea, sí es un poco fantástico el business, sí es como la ciencia ficción, como siempre ahí en chinga, ¿no? En toda esta cuestión y ayudando y siendo de los precursores del cine, ¿no? Y pues precisamente, ¿no? O sea, pues recordemos que del viaje a la luna está basado en este escrito de
de Julio Verne, ¿no? De la Tierra a la Luna, que si tienen chance de leerlo, pues la neta háganlo, está chingoncillo el libro. Pero pues sí, entonces está chido, ¿no? Desde entonces ya está, cómo empieza a existir esta adaptación, ¿no? De los libros a un lenguaje cinematográfico. Y pues bueno, en ese tipo de cosas ocurre esto que acabas de decir, ¿no? De cómo Méliès percibe a la luna como un ente vivo, ¿no? Hasta por la carita chistosa que tiene y toda esta cuestión, porque ese fotograma pues es súper icónico, ¿no? También. ¿Alguien más, chavos? Pues realmente yo casi no me fijé como en como de lo que trataba la película, sino más bien me fijé como que en puras cuestiones técnicas, o sea, como que la cantidad excesiva de transiciones que había, súper así, hasta llegaban a recaer como en lo cómico, como habían llegado a mencionar. También pues que había cero movimiento de cámara, que todo así parece como que así la mamá grabando una obra de teatro, y como que toda esta manera de contar esa historia, pero desde un aspecto muy técnico, fue como lo que más como que me llamó la atención. Pues también estos escenarios así bien con cartulinas las cosas y todo casi con cartón, así se me hizo como muy, muy interesante el aspecto técnico, ¿no? Y sobre todo considerando que es una película extremadamente vieja, ¿no? Entonces, y luego la vi con mi papá, entonces por eso como que él también ahí me compartió como que cosillas ahí de la película, y pues estuvo interesante desde el aspecto técnico. Pues es que sí está... es que sí está chido, ¿no? Pues que en ese entonces, bueno, este tipo de planos se les llama planos generales. Ya para la tercera clase, que vayamos un poco al lenguaje, vamos a ver por qué. O sea, es como bien dijeron, ¿no? Pues finalmente, o sea, es como una cuestión bastante teatral, ¿no? O sea, no hay cortes, no hay cambios de planos, todo ocurre mediante transiciones y todo ese tipo de cuestiones. Ahorita vamos a ver un poco como cuando veamos cómo surge acá el show, ¿no? Este business. Pues bueno, no sé, ¿hay alguien más? O si no, pues ya empezamos un poco la clase. ¿Alguien más le llamó la atención algo? Yo, profe. Adelante, adelante. Yo, por No sé cómo, ejemplo, me pareces como X, no sé cómo te llamas. soy Xochitl, pero pues me puedes decir Samarripa o así. Samarripa. Sama. Como hay tu Samarripa, el de Mike Wazowski. Sí, por eso me acordé. Eso es una me da mucha risa. Prosigue, Samarripa. Es que yo, por ejemplo, la busqué en YouTube y me salía una de 12 minutos y otra de 15. Y, por ejemplo, al inicio dije, chance sea nada más el inicio donde tengan la música como diferente. Y siento que eso también tiene mucho que ver como la música, o sea, cómo actúa pues referente a lo que vas viendo y todo eso. Porque creo que es distinta en las dos. Y una es como que más alegre y la otra es más como de suspenso. Sí, aquí hay que ver esta onda porque, y sí me falló, chavos, ahí sí la neta, perdón. La música que a lo mejor escucharon en una de esas ya es un montaje posterior, ¿no? Pues en aquel entonces, pues no, el cinematógrafo todavía no tenía esta capacidad del audio, ¿no? Del sonido. Digo, ya estaban estas ondas, pero ya lo veremos en la próxima clase, de cómo mientras estaban en las proyecciones, pues había músicos acá tocando en chinga, ¿no? Ya sea si eran de estos cines tipo Cinépolis para riquillos o una cosa así, pues sí eran como orquestas, pero si era acá más para la raza, para la banda, pues nada más era como un músico, ¿no? Entonces ahorita la música no le hagan tanto caso en ese sentido, sino ahorita solamente como a la imagen. Ya en la erupción del sonido, que veamos la próxima clase, pues ya les explicaré un poco más esas ondas, ¿no? Pero acabas de decir también algo muy importante y adelantándonos un poco, ¿no? De cuál es la importancia de la música. Te ayuda a ambientar mucho la onda, ¿no? De alegre a suspenso, ¿no? Entonces, Ajá, sí. una vez vi un video de cómo sería esta cuestión de Darth Vader si tuviera otra música y pues sí, es nada que ver, ¿no? O sea, se pierden la presencia, ¿no? De estas clases, de estos personajes. ¿Alguien más, chavos? Venga, ok. Bueno, pues vamos a ver el objetivo. Vamos a empezar con la clase, chavos. Esta clase, el título de esta clase es, pues bueno, va a ser el surgimiento del cine. Y pues el objetivo principal
de ella va a ser eso, ¿no? Que entendamos cómo surge el cine, de manera general acá con los europeos y también cómo surge el cine aquí en México, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver como algunos ejemplos para que vean, para que nos llenemos ahora sí que de cultura, ¿no? Bueno, sí, de cultura cinematográfica. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Normalmente nunca comparto diapositivas, pero creo que era una de los como calificaciones del semestre pasado que me sugirieron varios alumnos. Entonces voy a compartir y pues ya me dirán si les gusta con diapositivas o sin diapositivas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este business, chavos. Déjenme compartir. Primero déjenme hacer esto. Espérame. Ok. Espérame. Presentación, ok. Y déjenme. Turururu. Manches. Ok. ¿Ven mi presentación, chavos? Sí, sí. Bien, entonces. Sí. Bueno. Les decía, la clase de es el surgimiento del cine, ¿no? Entonces por ahí vamos a comenzar. ¿Ustedes qué se les ocurre que es el cine? Digo, o sea, siento que son como de esas cosas un tanto bizarras, ¿no? De que todo mundo da por sentado, voy al cine, vamos al cine, me gusta el cine de fulano de tal. O sea, es un concepto, digamos, bastante usado, pero hay veces que de tan usado que, de tanto que lo usamos, ni siquiera podemos, nos cuesta trabajo a veces como definirlo. Entonces, no sé, alguno de ustedes que quiera como, y que quieras, pues sí, hablarnos desde qué entiende por cine. Venga, algún valiente, chavos. ¿O quieren que los escoja al azar? Pues puede ser así como el conjunto de todas las artes anteriores puestas como en una sola cosa, pues así, bueno, no sé, como por algo surgió al último y por algo fue como la última parte de las bellas artes, no sé, se me ocurre algo así, no sé la definición como tal, pero algo Okay. así. Pues, o sea, sí hay algo de eso, ¿eh? O sea, sí, lo que es el cine sí hace uso de todas las de todos los demás, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de foto, podemos hablar de pintura, podemos hablar del teatro, podemos hablar de la danza y todos estos tipos de cuestiones, ¿no? O sea, sí tiene sentido. De hecho, pues también sí es el último de estos grandes corrientes artísticas, ¿no? O sea, también hay que tomar en cuenta que fue el último, pues bueno, porque necesita un aspecto técnico que pues previo no existía, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿alguien más? Pues yo creo que de las características también que tiene el cine muy propias, pues fue la imagen en movimiento, ¿no? Me, pues cómo surge precisamente esa imagen a partir de, pues digamos, de una película, ¿no? Pues, que era o que es exactamente igual que la fotografía. Y pues creo que eso es muy interesante porque, bueno, esta película del viaje a la luna, y pues se ve cómo es la película, ¿no? Digamos, el rollo que está pasando con todas estas imágenes. Y pues, no sé, creo que esa es una de lo que es el cine, ¿no? ¿No? Como la imagen en movimiento, cómo se logró hacer eso y así. Okay. Mira, fíjate, has dado ahorita, digamos, en el clavo, bueno, en el clavo, ¿no? Ay, hablo como mi papá. Permítame.
diste un concepto que es la imagen, ¿no? En movimiento. Vamos a ver esta definición. ¿Ven mi pantalla, chavos? ¿La presentación? Sí. Sí. Ah, Sí. y entonces, acabas de dar como un concepto clave, ¿no? La imagen en movimiento. Etimológicamente, de hecho, la palabra cinematografía, que digamos puede ser como el concepto así, fashion, ¿no? Significa imagen en movimiento, ¿no? Es un neologismo, es decir, son de estas palabras que surgen a partir de prefijos griegos, ¿no? Que tiene que ver con la kine, que es movimiento, y grafos, ¿no? Imagen en movimiento. Y efectivamente, fuiste Diego, ¿verdad? Que hablas que no estaba viendo la pantalla. Sí, sí, sí. Efectivamente lo que dijo Diego, ¿no? O sea, el cine, digámoslo así, tiene sus orígenes en la imagen en movimiento. Pero entonces te preguntaré algo, Diego. ¿Tú crees que solamente la imagen en movimiento bastó para que el cine surgiera tal y cual ahorita lo conocemos? ¿O crees que haya otros factores acá místico-mágicos, ¿no? Que trajeron acá? Pues la cámara, ¿no? La invención de la cámara, pues es, digamos que lo que más directamente podemos ver que origina el cine, porque pues precisamente la cámara y la película, ¿no? La manera de capturar la imagen. Y pues previamente al cine hubo estudios precisamente en movimiento, pero con fotografía, ¿no? Entonces, como que, no sé, siento que sí fue un gran, no sé, influyente, porque precisamente con la foto se comienza a estudiar el movimiento, ¿no? Ya en, digamos, con imágenes del mundo real, entre comillas. Y ¿Puedo dar mi sí. opinión? Sí, adelante, Alondra. Pues yo siento que tuvo mucho que ver el narramiento de las historias. Ya hablando, pues, como es, más que nada se considera, ¿no?, el cine un arte por el mismo concepto del el narramiento de las y la proyección de imagen. Ok. Sí, ambos, efectivamente, Alondra y Diego, o sea, sí, la imagen en movimiento, sin la imagen en movimiento, pues solamente sería una pinche fotografía, ¿no? Y sí, efectivamente también, Alondra, lo que es la narrativa fue sumamente necesario, ¿no? Ahorita vamos a ver dos ejemplos de cómo funciona esta onda de la narrativa y la imagen en movimiento, ¿no? Pero sí, entonces ya, si se fijan, ya vamos empezando ahí como que entre todos tímidos, acá como no queriendo hablar al pinche viejo que está ahí en la pantalla, ¿no? Pero por ahí va la onda, chavos. O sea, sí, efectivamente, sí es la imagen en movimiento, pero no es lo único, porque de hecho, antes de los hermanos Lumière, que son los inventores del cine, digámoslo así, hubo otros inventos que también empezaban a experimentar un poco con esta imagen, ¿no? Con las fotos, con el movimiento, pero sí, también estos anteriores hacía falta una historia, una narrativa. Entonces es algo muy importante para hablar el cine, digámoslo desde una perspectiva artística, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque podemos entender al cine, digámoslo, como desde tres puntos de vista, ¿no? Por decirlo así, el cine como industria, el cine como infraestructura y el cine como arte. ¿Y por qué digo, o sea, como estas definiciones, ¿no? Si se fijan, utilizamos de manera muy indiscriminada ese concepto, ¿no? Así de, no, es que el cine hollywoodense, el cine europeo, el cine italiano, el cine asiático, el cine de Bollywood, ¿no? Y toda esta onda, pues ahí estamos hablando del cine como industria, ¿no? Entonces, en esta definición, en esta idea del cine como industria, hace referencia a esto, a todo el aspecto capitalista, para bien o para mal, estamos en este sistema, más para mal que para bien,
pero es todo este complejo de relaciones capitalistas que giran en torno al cine, desde la producción hasta la distribución, y bueno, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, sería esto, ¿no? Digamos, el cine como industria hace referencia a ese complejo capitalista que surge de esta actividad humana, ¿no? No sé, pero también hablamos luego muchas veces del cine como infraestructura, ¿no? Ah, ¿dónde vas con tu vato? ¿Dónde vas con tu morra, no? No, pues voy al cine, vamos, bueno, cuando se podía antes de la pandemia. Voy al cine, ¿no? Voy a ir a ver la de Star Wars Episodio 9, ¿no? No, pues voy acá al cine La Mina, voy a checar esa película de Kurosawa, ¿no? Acá al cine Animal y bueno, todos estos de acá de Guanajuato, ¿no? Entonces, si se fijan, ya hablamos de una cuestión del cine como infraestructura, que ese es el lugar donde proyectamos, donde vamos y proyectamos y vemos, observamos, ¿no? Estas producciones. Pero también, y creo yo que para efectos de esta clase, lo que vamos a analizar o vamos a ver un poquito más a fondo es esta cuestión del cine como arte. ¿Y por qué el cine como arte? Sí, efectivamente, bueno, bajo este concepto de las bellas artes sería, digámoslo, como por este parámetro, sí es el séptimo arte. Bien puede ser porque fue el último en surgir, bien puede ser porque también exige en su producción que utilicemos todas las demás, ¿no? El canto, la danza, el teatro, la poesía, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Pero es importante aquí cuando analicemos el cine como arte, que analicemos estos tres factores determinantes, ¿no? Imagen en movimiento, narrativa, y pues finalmente como toda esta estética y sensibilidad, ¿no? Por decirlo de cierta manera que surge, ¿no? Entonces, bajo este parámetro del cine como arte, podemos decir que es eso, o sea, podemos decir que es un arte, es el arte que hace uso de la imagen en movimiento para poder contar una historia y generar en el espectador alguna sensación, ¿no? La que el director quiera. ¿Hasta aquí queda claro más o menos a qué me refiero con estas visiones del cine y por qué hay que irnos más hacia el cine como arte? ¿O alguna duda, chavos? No, todo bien. No, profe. Todo bien. Van bien. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan? Ya ven que les dije hace ratito, ok, sí, la imagen de movimiento es sumamente importante, ¿no? Porque, pues, finalmente, si no sería una fotografía, ¿no? Nada más, y eso es algo importante en esas cuestiones del video. Pero les decía, no fue lo necesario, ¿no? No es lo único. Se necesitó de más. ¿Y por qué? Porque, bueno, Tomás Alva Edison patentó, digamos, si no los patentó porque ya ven que era medio lacrilla el morro, una máquina capaz de proyectar estas imágenes en movimiento, ¿no? Que es el kinetoscopio. Aquí no sé si pueden en mi pantalla, o en su pantalla, perdón, pueden ver pues un ejemplo, ¿no? De cómo era. Si se fijan, pues bueno, ahí están como los negativos, ¿no? De estas fotografías, pues que lo único que hacían era que con el movimiento, pues bueno, los simulaban, decirlo de cierta manera, ¿no? Algo así como como cuando eran, no sé si ustedes lo hicieron, pero como cuando eran niños, que dibujaban varios personajes y lo hacían así en la libreta, ¿no? O sea, figuraba como una especie de movimiento, ¿no? Este es el kinetoscopio. ¿Cómo funcionaba? Sin embargo, o sea, a diferencia más bien, no sé, del cinetoscopio, del cine como actualmente lo conocemos, solamente era para una persona, ¿no? Entonces, si lo querías ver, para eso es una cosa y media de feria. Entonces, si lo querías ver, tenías que pagar $1, $1, no sé, y ya nada más te acercabas así como una mirilla y empezabas como a observar, ¿no? Vamos a ver vamos a ver un ejemplo acá de una vez para que más o menos lo watchen y se den una idea de qué tipo de imágenes de movimiento hacía esta onda, ¿no?
Tururú, tuturú. Permítanme, déjame cambiarle. Perdón, de este Diego, antes de proseguir, comentó de que la narrativa se trabajaba desde las pinturas antes del siglo XV, pinturas que son como películas fijas, cuentan una historia, pintan como la trayectoria del personaje. Y pues sí, siempre, de hecho, cuando vamos a la narrativa, todo lo que dices es cierto. Digo, no, yo siempre, el ser humano es un junkie de las historias, ¿no? Finalmente, el mito, que ya vamos a ver más adelante cuando veamos la estructura narrativa de Joseph Campbell. Pues el mito es eso, ¿no? Son historias y el mito está desde el origen del universo, ¿no? Desde los Vedas, digo, desde el origen, perdón, del ser humano, ¿no? Como sociedad. Tenemos los Vedas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este ejemplo que les decía. ¿Ven YouTube? Sí, Sí, Ah. sí, se ve. Va. Déjame luego a pantalla completa. Y vamos a ver estos ejemplos, ¿no? Del kinetoscopio. Algunos ejemplos. Digo, no tienen audio, porque pues bueno, no había. Pero para que se den una idea de lo que había. Bueno.
Entonces, ¿cómo vieron estos videos, digámoslo así, de este kinetoscopio? ¿Cómo los ven? ¿Qué conclusiones sacan, digámoslo así, de ellos? Pues a mí me recuerda como a este video que hay del tren llegando a la estación, Ajá. como ese interés siempre por plasmar pues lo que había, ¿no? Así en la vida, en lo cotidiano, en lo que se hacía, no sé, como pues normal. Ok, va. ¿Alguien más? Sí, de hecho, eso es sumamente importante, chavos. O sea, el origen del cine, digámoslo así, de tanto los precursores como el cine como tal, viene del documental, ¿no? De generar un documento de las acciones, ¿no? O sea, todavía no hay una narrativa, digámoslo, todavía no nos cuentan una historia, pero pues sí, entonces, ¿qué es lo que queda? Pues nada más reflejar, ¿no? Buscar reflejar esta realidad, ¿no? Plasmarla. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues a mí me recordó más a la época de oro del cine mexicano. A ver, ¿por qué? Pues la verdad es que son las únicas películas a las cuales les he puesto atención en este formato blanco y negro y me hizo Ujú. recordar mucho a ese tipo de películas. Sí, a lo mejor hay que ver como un poco la estética, ¿no? A lo mejor por esta clase de vestidos, ¿no? Que parece que está bailando el guapango, ¿no? Una onda así, pero pues sí, finalmente tiene como un poco esa estética, ¿no? Inclusive de los personajes que ahí medio están, ¿no? Porque pues más o menos buscaba muchas de las historias, si no mal recuerdo, del cine de oro, pues bueno, tienen como esta onda histórica, ¿no? También. ¿Alguien más? A mí me recordó mucho al cine de Chaplin. Me Ujú. encanta cuando no tiene el actor qué necesidad de hablar para saber lo que está sucediendo en la imagen. Exacto. Es que tenemos que pensar eso, chavos, ¿no? A la falta de sonido, hasta cierto punto tienes que exagerar lo que está ocurriendo, ¿no? Como pues para poder generar, para poder comunicar finalmente, pues el cine también es eso, es comunicación, ¿no? Tienes que estar comunicando y previo a la irrupción del sonido, pues solamente quedaba el movimiento, ¿no? Entonces en la exageración del cuerpo, la exageración de las acciones corporales, podías generar como esta comunicación. Entonces, por ejemplo, en el beso, perdón, en el baile, esos boxeadores, ¿no? Que se están agarrando ahí a madrazos, ¿no? Todos ese tipo de cosas, pues bueno, es un poco de la exageración, ¿no? Ya veremos más a profundidad de eso cuando lleguemos, en la próxima clase, de hecho, cuando veamos a Chaplin un poquillo, ¿no? ¿Alguien más? Venga, venga. Como pregunta, que si, o sea, estos pues primeros videos, si les podemos decir así, empezaron así como nada más mera cuestión experimental para ver qué onda con la máquina, o si realmente sí había como alguna intención de que surgiera como un relato visual o algo así. Pues, más que nada digámoslo así, tenía como el origen, bueno, según lo que dicen en este libro, el mundo del cine, este, nos dice que el principal interés o el objetivo principal era como una onda medio naturalista, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, naturalista del hombre, ¿no? O sea, plasmar lo cotidiano, ¿no? De lo que está sucediendo. Y la otra es el interés, es la curiosidad científica, ¿no? Nada más. El cinetoscopio, donde iba con estas ferias estatales, ¿no? Con estas ferias estatales gringas, ¿no? Entonces, pues, realmente nada más era la mera curiosidad. No había todavía una intención artística, ¿no? Inclusive los hermanos Lumière nunca tuvieron esa intención artística, siempre fue como un mero anécdota, curiosidad científica, ¿no? Que ellos tenían como inventores.
el que ya le vio esa posibilidad, ahora sí, de tal cual arte, pues bueno, fue Méliès, ¿no? Pero ya veremos eso en su momento. No sé si quedó claro, Frida. Sí. Y de bueno, perdón, una cosita más. Y de alguna manera, o sea, a partir de que ya se vio como algo artístico, fue que ahí ya empezó como a surgir esta industrialización, o antes, o sea, como... No, era, fue después, ¿eh? O sea, fue después porque, bueno, ya adelantándonos un poquito, lo que cuenta la leyenda es que bueno, pues déjame pasar acá a la siguiente diapositiva ya que estás hablando de ello, ¿no? Déjame compartir. Haz de cuenta, los hermanos, espérame. Los hermanos Méliès nunca tuvieron como esta intención, digámoslo así, también artística, ¿no? Les decía, dicen las malas lenguas, los chismosos del cine, que cuando los hermanos Lumière hicieron su presentación en 1895 en el Grand Café de París, que ahí podríamos decir que ya fue el origen tal cual, el surgimiento, el nacimiento del cine tal cual, ¿por qué? Méliès se les acercó así, oye, güey, pues véndeme el cinetoscopio, ¿no? Porque tengo esta idea, porque hay que recordar que Méliès era mago, ¿no? Entonces siempre tenía esta onda del espectáculo. Y los hermanos Lumière no quisieron, de hecho ellos no se la quisieron vender, Lumière tuvo que construir la suya, ¿no? Para poder hacer estas obras. Pero ellos no quisieron porque los hermanos Lumière nada más decían, ¿no? Que pues iba a perder el interés, de hecho, o sea, que pues nada más era ahí como, la curiosidad del momento. Pero en cuanto a la gente ya se acostumbrara, pues ya se iba a quedar ahora sí que en el olvido, ¿no? Ya fue hasta que Méliès vio esa posibilidad de generar como un espectáculo que podemos empezar poco a poco a hablar de la industria, ¿no? Y sobre todo ya cuando llega a Estados Unidos, donde, pues bueno, cerdos capitalistas y hongos avariciosos, pues bueno, ya le vieron esa posibilidad, ¿no? No sé si me expliqué, Frida. Sí, chido ya, gracias. Va. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, el origen tal cual, el nacimiento del bebé cine, de estas cuestiones, lo podemos encontrar en 1895, cuando Augusto y Luis presentaron sus obras, estas cuestiones que ellos estaban grabando que ellos estaban grabando, ¿no? Con este aparato, ya no kinetoscopio, sino con el cinetoscopio que ellos inventaron. Brenda comenta que incluso como antecedentes de este aspecto naturalista de estudio que se pretendía en el cine, podemos tomar muy en cuenta la secuencia de Muybridge del caballo en movimiento, como mencionaba, plasmar lo cotidiano y la curiosidad científica de si el caballo en cierto momento dejaba de tocar o no el piso. Entonces, pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, el origen del cine es el documental, es el documento, o sea, pues era un interés científico nada más, ¿no? Por eso, por eso tenía ese origen, ¿no? Inclusive, ahorita que veamos las obras de los hermanos Lumière, pues vamos a ver cómo todavía se plasma eso, ¿no? Pero a lo mejor no ya con el mismo ser humano, ¿no? Nosotros como, el ser humano como objeto de estudio, un tanto por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está una fotografía de los hermanos Lumière, ya coloreada, y pues, digamos ahí el cartelito, ¿no? Que se había presentado ahí en París, ¿no? De lo que estaban ahí presentando. Esta imagen que se ve ahí es el regador regado, ¿no? Pero ahorita vamos a ver ese show. ¿Qué más? Ok. Vamos a ver. Esta proyección constó de 10 películas, ¿no? Vamos a ver 2 nada más, no vamos a ver las 10. Y creo que costó un franco, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces vamos a ver estos ejemplos, ¿no? Digamos, es la primera película jamás presentada por el hombre. Pero ahorita, antes de verla, quiero que se pongan en contexto, ¿no? Imagínense la sorpresa de estos morros, ¿no? De estos vatos. Para la época estamos hablando de 1895.
poniéndonos un poco en contexto mundial, Japón todavía estaba en su especie de feudalismo, ¿no? Ahí con los Tokugawa, ¿no? Estábamos a unos años de la Segunda Guerra Mundial, Alemania apenas estaba surgiendo, o sea, no sé, era como una onda ahí bastante 80, 90 años después de Napoleón, ¿no? O sea, realmente, pues sí, fue ahí como, teníamos 90 años también nosotros de nación, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante un poquito viejito. Pero pónganlo, si solamente han visto fotografías, son fotografías en blanco y negro, son chiquitas, o sea, no han visto nada más. Y de pronto van caminando y ahí se encuentran esto, ¿no? Vamos a ver qué está pasando ahí, ¿no? El cinematógrafo de los hermanos Lumière, pues vamos a ver ahí como esta curiosidad, ¿no? Y de pronto, ustedes sin haber visto nunca la imagen en movimiento, ven estas películas, ¿no? Y vamos a ver primero esta. Permítanme. A ver. ¿Ven el YouTube? Sí. Bien, pues. Sí, más fácil para no contar. Entonces vamos a ver esta, que es la de los trabajadores saliendo de la fábrica, ¿no? De la primera película proyectada. Perrito. ¿Qué opinan? Ven, por ejemplo, lo que les digo, o sea, es como una onda bastante, pues sí, como plasmar lo cotidiano, pues es lo que conocían, vamos a mostrarlo. Entonces, pues era un interés meramente científico, ¿no? Tanto desde el aparato como de esta capacidad de proyectar lo cotidiano, ¿no? Y vamos a ver en contraparte, digámoslo así, esta otra, ¿no? La salida del tren, la llegada del tren, perdón, lo escribí mal, la llegada del tren a la estación. Vamos a verla ahora. Ya la que comentaba su compañero. Entonces, ese en específico también cuenta la leyenda, ¿no? Que el público se espantó, ¿no? Ese era el 4D de esa época, ¿no? De no ver nunca una imagen en movimiento. De pronto vas, te sientas y ves una chingaderota acercándote, bueno, el tren acercándose hacia ti, pues cuenta la leyenda que se espantan, ¿no? Que se espantaron. Pero ¿cómo pueden ver estas dos ondas, no? Que ven en esto lo que les digo, no era pues un interés nada más documental. Entonces de aquí surge el cine. Y podemos decir que surge el cine, ¿por qué? Por una
razón sumamente importante. El cine es un arte colectivo. El kinetoscopio no puede ser cine porque era individual. Solamente podía espectar una persona a la vez. Pero el cine como arte colectivo surge en este punto, ¿no? En este café, donde ya la gente se puede reunir a ver estas películas, ¿no? ¿Por qué digo que es un arte colectivo? Bueno, ya cuando lleguemos a la parte de la idea del cine de autor, vamos a ver quién podemos decir que es el creador, ¿no? De la película. Pero bueno, dejando a un lado el aspecto de la producción, desde el punto de vista del espectador, por fin la gente se puede reunir a ver de manera colectiva esta clase, ¿no? Esta clase de proyecciones cinematográficas, ¿no? Y bueno, pues este tipo de películas eran la mayoría de lo que hicieron los hermanos Lumière, ¿no? O sea, una onda meramente documental. No obstante, y eso me faltó agregarle a la presentación, quiero que vean esta película. El regador regado, ¿no? De los hermanos Lumière. Y quiero que me digan más o menos cuál es la diferencia, ¿no? Y se los pongo así, o sea, y, bueno, ahorita les pregunto, pero véanla por favor. ¿Cuál creen que es la principal? ¿Qué diferencia ven de, de la salida de los obreros de la fábrica, la salida del tren y esta, ¿no? Del regador regado? Pues que como tal, bueno, yo lo que vi fue que ya empieza a ver como un poco más el sentido de la actuación, como más comedia, un poco más de esto que nos mencionabas de la exageración de las acciones, de los gestos, de la acción en sí, en comparación a las otras que pues nada más era como todo muy cotidiano, muy normal, la salida de las personas, el andar y el venir, entonces pues creo que esa sería la diferencia. ¿Sí? Ya hay estas acciones, podríamos decir que hay una historia, ¿no? O sea, ya no se trata, ya no es un documental, ¿no? O sea, ya podemos decir es un cortometraje, porque ya entendemos de qué va la historia. Ya hay una historia, ¿no? O sea, este cuento que es un jardinero, está regando las plantas, y en eso llega un pillín por ahí, que le pisa la manguera, se espanta el jardinero, voltea a ver la manguera para ver qué pasó, y pues bueno, el pillín suelta la manguera y se moja todo, ¿no? Entonces ya hay una historia, ya hay una actuación, ya hay, digamos, estos elementos básicos de una película, ¿no? Historia, actuación, imagen, narrativa, ¿no? En ese sentido. Una narrativa, digámosla, audiovisual. Falta todavía que profundicemos más en todas estas cuestiones de los cortes, de los encuadres, de todo este tipo de cosas. Pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Más adelante
en esta evolución, digámoslo, del cine. Entonces aquí ya tenemos, digamos, un cine tal cual, digo, más corto. También hay que tener en cuenta que, pues, bueno, no, la técnica no estaba tan desarrollada, pero pues bueno, ya están estos elementos de una película. Y pues bien, esto era la máquina, ¿no? Esto era el cinematógrafo. Pues era capaz de grabar y proyectar las imágenes en movimiento, y a lo que les decía, gracias a esto surge el cine, porque ya podemos hablar de este arte, de esta clase de arte, por decirlo así, de una manera colectiva, ¿no? Ya el goce, el disfruto, el espectador, ya pasa de un singular a un plural, y que es una cuestión necesaria, ¿no? Para poder hablar en este sentido del cine como arte, ¿no? Bueno, llegamos a Georges Méliès, ¿no? Como les decía, los hermanos Lumière pues nunca tuvieron realmente un mayor interés más allá del aspecto curioso, para ver qué es lo pues, para ver las posibilidades, digámoslo así, del cine. Para eso tuvo que llegar un mago, Georges Méliès, ¿no? ¿Quién es ahora sí el que le debemos, digamos, ya no la invención de la parte técnica, sino de algo sumamente importante, que es el montaje, ¿no? O sea, ya gracias a Méliès, ya surgen estas historias más estructuradas, un lenguaje ya un tanto, esta capacidad de generar, digamos, en un sentido un tanto, a lo mejor, reduccionista, por esta capacidad del cine de generar estos lugares fantásticos, esta magia de generar, digamos, ya profundizaremos cuando hablemos de la cuestión de la teoría de la ficción, ¿no? En su momento, pero gracias a este montaje ya se podían contar estas historias, ¿no? Pues bueno, más estructuradas, ¿no? Ustedes que ya vieron esto del viaje a la luna, pues ya notaron cómo, o sea, ya son más largas, ya estamos hablando de esta asociación de pistoleros gringos que hacen este viaje a la luna, se encuentran con estos aliens y regresan y shalala, ¿no? Es una historia ya pasó también esta cuestión del regador regado, de una cuestión chistosa corta, digamos algo más elaborado, de unos 15 minutos. Y para ello hubo un momento que, digamos, fue este punto de inflexión en el cine. Cuenta la historia que Georges Méliès se encontraba grabando en una avenida principal en, en París, y esta cámara que él tenía, que él había hecho, hechiza como les decía, de pronto dejó de funcionar, y la chingadera dejó de funcionar y después volvió a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se dio cuenta que parecía que los carros habían desaparecido, ¿no? Como por arte de magia, digámoslo así. Entonces, gracias a ello, Georges Méliès se dio cuenta de esta capacidad creativa que podía surgir en el cine, ¿no? Y es algo que caracterizó a muchas de sus obras, ¿no? En el caso de la que acaban de ver, ¿no? La que vieron de tarea, la de Viaje a la Luna, pero pues bueno, también tiene estas otras, por ejemplo, esta de El hombre de la cabeza de goma. Bueno, esto obvio no lo escriban. El hombre de la cabeza de goma, donde digamos, donde se ve esta capacidad del montaje, del trucaje, ¿no? En el cine. Vamos a verla.
Ok. Entonces se fijan, el hombre de la cabeza de goma, pues hace uso, ¿no? de esta capacidad de montaje, ¿no? de la cámara, del cine tal cual, ¿no? Y pues bueno, como viaje como de la Tierra a la Luna, pues también tiene, vamos a ver una parte porque sí dura bastante, viaje al imposible, a través de lo imposible, ¿no? Para ver un poquito más sobre, bueno, está media coloreada, está coloreada. Me parece que luego él pintaba a mano, ¿no? Si no mal lo recuerdo. Pero, por ejemplo, ¿ven qué es lo que pasa aquí? Esto es lo que pasa, ¿no? Cuando dejas de grabar y vuelves a grabar. Entonces, este tipo de cosas son de lo que se dio cuenta Méliès, ¿no? Ya, mira, tenemos esta capacidad de generar escenas, ¿no? Ya podemos pasar del punto A al punto B en la narrativa. No necesariamente todo tiene que ser nada más ahí grabando de corrido los trabajadores saliendo de la fábrica, ¿no? Entonces, como ven, Méliès ya explora esta posibilidad creativa del cine, hacerlo, pues, un espectáculo. Y eso es algo, pues decía que eso es como importante, ¿no? En el caso del cine. Déjame ver si está en internet. Esa que le decía, la de Place do Opera. Déjame ver si está en internet para que vean esa, lo que les decía de lo que les decía de los carros, ¿no? Bueno. Ok. Pero, pues bueno. Entonces, ya eso es lo que. Ya con estas dos cuestiones, la cuestión técnica que surge con los Lumière y el espectáculo que surge con Méliès, pues ya son los puntos base, la base para poder generar toda la historia, ¿no? del cine, y a partir de ahí son los fundamentos para esto, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, hasta este punto? Yo no tengo. Va, bien, entonces. Ahorita, por lo pronto, vamos a dejar hasta aquí esta parte eurocentrista. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Ya en la próxima clase vamos a seguir hablando de la evolución, y pues, bueno, llegaremos a ese punto. Pero hay que ver entonces cómo surge el cine en lo que es México, ¿no? Ahí. ¿Alguien tiene idea de cómo surge el cine en México? ¿O alguien ha leído algo? Digo, porque casi siempre nos quedamos con esa parte europea, ¿no? Pero ¿cómo surge en México? ¿Cuándo? Y esto. ¿No surge con el indio? ¿Perdón? ¿Qué pasa, José Luis? ¿Con el INE? ¿Con qué surge? ¿No empieza como con el indio? ¿Cómo le llamaba este director? Se le ¿Al apodaban el Indio indio. Fernández? Creo que sí.
Ah, ok. Bueno, vamos a ver, vamos a llegar a ese punto de la próxima clase, pero ahorita digamos, así como surge aquí con estas cuestiones, antes, no vámonos todavía antes, todavía no nos adelantemos tan allá. Digamos, el cine en México surge en 1896. ¿Cómo surge? A manos de Ferdinand von Bernard y Gabriel Beire. No encontré fotos de este Ferdinand, así que nada más les puse de Gabriel Beire, que es este morro que está aquí, ¿no? Y pues bueno, se supone que fueron enviados por un año después por los hermanos Lumière, uno para hacer una proyección, y pues ya encaminados, pues ahí que se aventaron algunas tomillas ahí mamalonas, ¿no? Aquí en México. Entonces, la primera proyección pública ocurre el 14 de agosto de 1896. Esa es la primera proyección pública. Pero se supone que unos días antes ellos presentaron estas obras que ya tenían los hermanos Lumière a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces el primer cinéfilo, el primer espectador del cine en México fue Porfirio Díaz, ¿no? El rico humillando al pobre y toda esta onda, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué fue lo que grabaron para ver las primeras tomas que grabaron aquí en México. Ay, se las paso. Bueno, como les decía, ¿no? La primera función pública fue el 14 de agosto en la droguería Plateros. Y aquí está el boleto, ¿no? Costó $1. Costó $1 la entrada, ¿no? Esta onda de aquellos ayeres. Pero bueno, esto, Ferdinand y ¿cómo se llama el nombre? Ferdinand y Beire, o Beire, no sé cómo se pronuncia. También aprovechando su viaje aquí a México, grabaron las primeras tomas, ¿no? El primer video aquí hecho en México. Y se considera que fueron estos dos. El primero, el presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, y el otro, que fue un duelo a pistola en el parque de Chapultepec. Estos ocurrieron, pues bueno, en el primero sale Porfirio Díaz, en el segundo no, pero pues también Porfirio Díaz podríamos decir que es el primer actor mexicano, ¿no? En salir en cine. Vamos a ver estos ejemplos de las primeras tomas. ¿Ven la película? ¿Ven YouTube? Sí, Sí. sí, sí, sí. Y entonces, vamos a ver. Ahí está Porfirio. Ay, no te quiero. Esta fue una. Y la otra, que fue ya un duelo de pistola en el parque de Chapultepec. ¿Qué sería esta, chavos? ¿Cómo vieron estas dos películas? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de ellas? ¿Mm? ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención?
¿Alguien? Venga, ya casi acabamos, chavos. Pues creo que puede ser igual como lo que se acostumbraba también, pues, en otros, bueno, como los hermanos Lumière de documentar, pues sí, como una realidad, ¿no? La realidad de México, ¿no? Ahí. Sí, un poco. Y pues sí, tiene sentido que sea Porfirio Díaz. Y pues era el riquillo de la época, ¿no? Y bueno, y eso es un tema de historia y demás. Pero pues sí, chavos, entonces, digamos a muy grandes rasgos, esto es como el origen del cine con Lumière, Méliès, y bueno, en el caso de México, pues, con Porfirio, ¿no? Y Ferdinand, perdón. Entonces, antes de terminar la clase, quiero decirles, bueno, esta frase, ¿no? Que puede, ningún otro invento como el cine ha iniciado tanto en la vida de los hombres, ha incidido tanto en la vida de los hombres del siglo XX, al menos en lo que se refiere al ejercicio de imaginar, de provocar sueños y deseos colectivos, acceder a los pensamientos y las ideas de otros, a la fantasía, a las reflexiones propias y ajenas. La luz del cine alumbró el paso a la creatividad y a la sensibilidad hacia un caudal generoso, el poder perpetuarse en el tiempo. Y pues bueno, finalmente eso es lo que pasó, ¿no? O sea, el primer presidente grabado, en el caso de México, fue Porfirio Díaz, ¿no? Y ya lo acabamos de ver gracias a este poder, ¿no? del cine. Pudimos ver cómo llegaban en aquel entonces las locomotoras a las estaciones, pero se quedaron ahí en el imaginario colectivo, por decirlo así, todos estos trabajadores que estaban saliendo. Entonces, pues finalmente está como esta capacidad, el cine es esta capacidad de perpetuar el tiempo, ¿no? Y digamos, en el aspecto estético, el cine logró, logró generar este sentido, digámoslo, de permanencia, ¿no? Una cuestión así, permanencia temporal. En el manifiesto futurista, si no mal recuerdo, hay una frase que digo que, bueno, que aplica sumamente al cine, ¿no? Palabras más, palabras menos, la verdad no me aprendo las frases como tal cual, pero una cuestión así de que con la técnica, en este caso parafraseando, hay que decirlo que con el cine, el tiempo y el espacio quedaron a un lado y dejaron lugar al poder de la omnipresencia, ¿no? Entonces, el cine logró generar esta cuestión, esta omnipresencia, esta capacidad de ver cómo en Francia llegaban como en Francia de 1890 y tantos, llegaban los trenes, ¿no? Como en México de 1896, Porfirio Díaz estaba en el parque, cabalgaba en Chapultepec, ¿no? Entonces, pues bueno, ya podemos decir que se generó un paso importante para la omnipresencia, ¿no? Esta mundialización que dice Costa Saxelos, ¿no? O sea, esta capacidad de ver, de percibir a la distancia a través del tiempo, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que logró el cine, ¿no? Generar esta estética de la omnipresencia, ¿no? De la omnipresencia, en este sentido. Y pues bueno, eso sería todo por esta clase, chavos. Espero que les haya gustado. Gracias por aguantarme esta hora y 15 minutos de haberlos aburrido. Pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Dudas, comentarios ya para finalizar? No, profe, todo bien. Chido. Entonces ya, a manera de resumen, los cinco puntos más importantes fueron, con el cinetoscopio surge el cine porque logra generar un arte colectivo. Los hermanos Lumière fueron los primeros cineastas, por decirlo así, y estuvieron tratando de retrataron la realidad de su época. En este sentido, el cine surge como del documental, del general documento. La primera persona que vio la capacidad creativa del cine fue los hermanos, Méliès, gracias a que se le chingó la cámara ahí cuando estaba grabando en la avenida de la Ópera.
Y en el caso de México, surge el cine en 1896, con esa primera proyección que existe, y el pilón sería que los primeros videos grabados en México, las primeras películas son de Porfirio Díaz, ¿no? Pueden olvidar esta hora y 15 que les hice perder el tiempo, nada más es importante que se queden con estos 5 puntos, ¿no? Y bueno, 6 puntos. Y el séptimo sería que el cine logra generar esta estética de la omnipresencia, ¿no? Al dejar a un lado el tiempo y el espacio, ¿no? Para poder generar la presencia, ¿no? En este sentido, parafraseando un poco a los futuristas. Y pues bueno, ahora sí sería todo por hoy, chavos. Muchísimas gracias. Gracias por aguantarme. Como tarea, les pediría que si no, porque vean esta película, la de... se me olvidó y lo había apuntado. Esta película de Chaplin, la de Tiempos Modernos, por favor. Me parece que está en YouTube, ¿eh? La de Tiempos Modernos, y la pueden ver. Y la próxima clase la empezamos a discutir, ¿no? Y pues bueno, ahora sí sería todo por esta clase, chavos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Y pues recuerden, voy a subir la clase al YouTube para que para que la puedan, si alguien faltó, saben que faltó, pues bueno, ahí la pueden checar y también se vea como evidencia. Muchas gracias, chavos. Nos estamos viendo. Bye, profe. Gracias. Gracias. Bye, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye.